En el diplomado Naturaleza y Salud vamos a tener un componente que es sobre la restauración ecológica. Y vamos a empezar aquí con este dibujo tan sencillo, pero que nos lleva a darle una mirada global a cómo debemos abordar las preguntas en torno a eso que queremos hacer de restauración. No es ir a un sitio y empezar a hacer cosas, sino primero visualizar a diferentes escalas qué es lo que queremos hacer. Entonces, la naturaleza ha evolucionado durante millones de años diferentes estrategias para responder a diferentes escalas de análisis, dar una respuesta efectiva a los disturbios, al daño que le hemos causado o a daños que ocurren en su propia dinámica para que se pueda recuperar. Y en ese sentido han evolucionado especies de rápido crecimiento, que las llamamos especies pioneras o colonizadoras. Tenemos especies más tardías que llegan a asistir a esos procesos y luego van a conformar una estructura en el tiempo. Entonces, no solo es las diferentes escalas en que podemos observar el paisaje, sino también en el tiempo. Aquí en este paisaje que tenemos en primer plano, estamos en una zona de un bosque muy secundario con especies de rápido crecimiento, como estos arrayanes, estos siete cueros o estos arbolitos como el yarumo, por ejemplo, que hacen parte de especies como que les gusta ese ambiente inicial. Entonces, hablemos primero de la escala o de la forma en que podemos ver este asunto. Creo que un primer nivel es el paisaje. En el paisaje, si miramos aquí nuestro ambiente más conocido, los cerros orientales o la sabana de Bogotá, y lo vemos desde esa visión macro, entonces ya con las imágenes satelitales o con Google Earth uno puede ya echarle un ojito a su tarea de restauración. Por ejemplo, si vemos el río Bogotá, podemos hacerle un seguimiento de qué es lo que pasa y qué remanentes de bosque pueden quedar en su entorno, en su ribera, o donde hay meandros, o donde hay lagunas, humedales, o donde hay incluso zonas de huellas ancestrales del manejo de lo que antes era esa cultura hidráulica muisca que manejaba estos territorios. Entonces, desde el paisaje es donde tenemos que echar una primera miradita. ¿Por qué? Eso nos lleva a identificar las áreas prioritarias y cuáles son los ecosistemas estratégicos que debemos trabajar en ese contexto del paisaje. Entonces puede ser el río Bogotá, pueden ser los humedales, pueden ser los bosques de encenillo, los remanentes que nos quedan, ¿no?, en los cerros orientales, o pueden ser los páramos. Los cerros orientales tienen un conjunto de complejo de páramos muy interesantes que son azonales, es decir, están en las cresticas de esos lugares montañosos y por eso son azonales, porque solo están allí como en condiciones extremas, mientras que más arriba hay condiciones más homogéneas como en Cruz Verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos observar a este nivel los procesos de fragmentación. Y entonces cuando vemos el paisaje y nosotros queremos hacer como comunidad, que es lo importante, un proceso, tenemos que mirar qué tan fragmentado está, dónde debemos priorizar esas conectividades, cómo podemos diseñar la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá. Es más fácil cualquier quebrada, las Rosales, por ejemplo. ¿Y por qué las Rosales? Pues allí hay un pececito pequeñito que está a punto de extinción, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una guapucha pequeñita, ¿sí?, que es uno de los pececitos que al hacer esa tarea podríamos mejorar sus condiciones de hábitat y de conectividad y de distribución de sus poblaciones, pero eso lo vemos a otro nivel. Aquí arriba solo estamos viendo que hay unos fragmentos que necesitamos ver conectividades ecológicas. ¿Para qué? Para que transite un ratón o un tigre o un no sé, un tinamú o una pava, depende qué tipo de organismo
asimismo va a ser las características de ese corredor. A veces se diseñan corredores, pero no se piensa un poquito de quiénes son los que van a estar usando eso. Es diferente el uso de un corredor por una mirla, el Turdus fuscater, la mirla típica sabanera patia amarilla, a que la vayan a usar las pavas. Sí, la Penélope, pues la que tenemos aquí. Y entonces, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues porque la pava necesita árboles frutales mucho más especiales, mientras que la mirlita es más generalista y puede soportar otro tipo de vegetación. Entonces eso nos lleva a otro nivel de análisis. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí es estratégico la planeación. Entonces, si tenemos un territorio a una escala de 100 miles que lo estamos observando, allí nos permite diseñar estrategias. Y entonces incluso en el contexto social podemos ver que aquí en este sector sur estamos con los cerros orientales, pero en el extremo norte, arriba de la calle 200, allá Torca, Guaymaral, etcétera, tiene otro conjunto y otros actores involucrados, y cómo vamos a conectar toda esa zona con la reserva Van der Hamen. Y entonces ahí es donde empezamos a resolver este primer análisis. Entonces la invitación es no a colocar todo en un solo saco, sino a empezar esa mirada así. Entonces, cuando vemos desde el paisaje, ¿dónde está el jardín botánico? En este momento estamos en el Jardín Botánico de Bogotá. Después de unos 50 años ha logrado consolidar unos tipos de bosque que vamos a recorrer para leer un poquito estos diferentes aspectos. Entonces, si el Jardín Botánico está aquí, hace parte de esa matriz urbana, desde esta lectura del paisaje, ¿tenemos algo que diseñar con relación al Jardín Botánico? ¿Cómo se conecta? ¿Qué tiene que ver con el parche que hay en el Parque Simón Bolívar? ¿O tiene que ver algo con el Salitre? ¿O tiene que ver algo con el corredor de la 26 que conecta con el aeropuerto El Dorado? ¿Se pueden mover plagas a futuro que sean transportadas y terminen llegando a través de esos corredores y afectar parte de la colección? Entonces hay cosas que, como les digo, no podemos entrar en mucho detalle, pero es importante esa primera mirada del paisaje para abordar preguntas y temas centrales de planeación, de participación y de gestión del paisaje. ¿Cuál es el otro nivel que vamos a abordar? El que más nos va a tocar en este momento. ¿Cómo son las comunidades vegetales en este contexto? Entonces, este nivel generalmente se aborda por debajo de unos 50.000 o unos 25.000, es que ya permite ver los parches con mayor detalle. Y tenemos entonces si la estructura de las poblaciones tienen una demografía, es decir, si el oso andino llega allí arriba a los cerros, a Cruz Verde, puede tener conectividad con ese complejo de Sumapaz, puede moverse y de ese sector puede pasar hacia arriba, hacia Chingaza. Entonces, depende qué tipo de organismos estamos trabajando y a qué nivel podemos analizar el efecto de esas especies. ¿Qué sucede con las especies exóticas introducidas dentro de un tipo de vegetación? Entonces, algunos dicen, no, dejemos eso quieto, que eso va a evolucionar y la naturaleza se encarga. No es tan así, porque los ecosistemas tienen una memoria ecológica, ¿sí? Ahora ya pueden googlear y encuentran cosas interesantes sobre la memoria ecológica. ¿Y qué nos dice la memoria? A nosotros como seres humanos, ¿qué nos dice la memoria? Nos permite recordar eventos, emociones, ¿sí? Nos permite recordar muchas cosas. Y en el ecosistema, un elemento de la memoria ecológica, ¿qué puede ser? La geología, el suelo, el clima, los bancos de semillas, ¿sí? El banco de semillas de los bosques, de los ecosistemas, es un componente importante de la memoria ecológica. Pero si hay un disturbio tan fuerte como el que ha ocurrido aquí en este tipo de pastizales, que hace 67 años, cuando se inició el Jardín Botánico, pues eran potreros, ganado, era la zona abandonada. Eso, Bogotá quedaba allá y estos potreros quedaban lejísimos. Ahora estamos dentro de esta matriz urbana, pero a este nivel ya podemos ver que la pérdida de la memoria ecológica afecta
lo que vamos a ver más adelante. Y solo tenemos una cantidad de especies oportunistas. El diente de león, esta caminadora, otra escantias, tenemos el quicuyo que viene por allá de África y otra cantidad de especies. Mejor dicho, está representado todos los continentes aquí, menos nuestra flora. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Más adelante podemos concluir sobre eso. El siguiente nivel ya es más detallado, porque ya nos centramos en el organismo, ¿no? Ya nos interesa saber, como desde esa escuela de la autoecología, el conocimiento de las especies, sobre lo que nos falta aún mucho estudio. Entonces, si miramos el siete cueros como este, es un árbol bellísimo, funciona muy bien, pero tiene unos requerimientos de humedad del suelo y de condiciones de su atmósfera, de su humedad ambiental, pues que restringen que pueda estar en cualquier lado. Mientras que este arrayancito que tenemos acá es un poquito más tolerante y lo vemos resistiendo mejor incluso en espacios más urbanos, más de arborización. Y entonces este nivel nos lleva a conocer la historia de vida de las especies prioritarias. Entonces, cuando tenemos un proyecto de restauración, ya hemos definido desde acá en dónde la vamos a colocar, en qué tipo de vegetación, en qué tipo de comunidad. Una cosa es un encenillal de los cerros orientales y otra cosa es un pajonal frailejonal que esté más arribita o en un humedal. Entonces, eso nos lleva a pensar muy bien en los organismos y en sus historias. Ya hay unos trabajos que ha generado el profesor Orlando Vargas, que seguramente ya ustedes conocen. Sus publicaciones son interesantes porque nos recoge la teoría del disturbio y nos recoge el conocimiento de la mirada de la dinámica de las especies. En resumen, es como superar diferentes umbrales en el tiempo donde hay unos especialistas. Este es más tolerante por sus características propias, unas hojas más cartáceas, más resistentes, mientras que este es más sensible a esas sequías y a esos factores. Incluso hasta las flores podrían ser sensibles porque pueden presentar problemas por la sequía del ambiente. Los patrones de distribución y endemismo son importantes aquí cuando estamos contemplando los organismos. La fenología y la ecofisiología. Y entonces, cuando miramos a ese nivel del organismo, debemos tener en cuenta, bueno, ¿esto cuándo florece? ¿Cuándo da semillas? ¿Cómo es ese ciclo, no? ¿Cuándo va a plántula? Podemos aprovechar las plántulas cuando hay cosecha allá arriba en los cerros orientales y trasplantarlas, llevarlas a otro sitio, porque hay unas teorías que hablan de cómo la sobrevivencia de las plantas es mayor a medida que se aleja de su árbol parental. ¿Por qué? Porque pues llega un herbívoro y un predador o una larva de un insecto y encuentra cientos de plántulas aquí debajo del árbol parental. Mientras que mayor dispersión, pues le cuesta al herbívoro, uy, ¿dónde estarán que no las veo? Entonces buscar las plántulas gasta más energía, es más difícil y genera más sobrevivencia a mayor distancia. Eso es en teoría. Cuando recorren ese territorio o esos bosques, se dan cuenta que hay especies, por ejemplo, como el canelo de páramo, ¿sí? El Drimys granatensis, o el encenillo, ¿no? La Weimania tomentosa y otras especies. Pero los dos tienen estrategias a nivel del banco de plántulas muy diferentes. Mientras que el encenillo lo encuentra usted disperso, por allá una que otra plantulita por ahí en esos musgos. Al Drimys granatensis, el canelo de páramo, lo va a encontrar más denso, encuentra más agrupado. ¿Por qué esas diferencias? No quiero entrar en detalles porque nos demoramos mucho. Ahora, el siguiente nivel ya es este. ¿Por qué podemos llegar hasta acá? ¿Tiene que ver eso con la restauración? Es decir, la diversidad genética de las especies que estamos trabajando en restauración es importante. Claro que sí. Generalmente a veces un viverista o cualquier persona coge y aquí encontró todas las semillas de este individuo y las puso a germinar. Pero desde el punto de vista de su genética y de su diversidad va a estar un poco restringida. Mientras que si colectamos de diversos individuos, tenemos aquí a este nivel cosas interesantes, ¿no? ¿Cuál es la diversidad genética de esas especies? ¿Cuál es el tamaño poblacional efectivo de esa población? Entonces, por ejemplo, aquí en el jardín no sabemos de esa palma de cera
cuántas palmas serían necesarias como para garantizar su conservación y que a nivel genético tengamos una buena diversidad. Y se habla también de metapoblaciones. Entonces, una cosa es este parchecito de 7 cueros, pero otras poblaciones que puedan estar en otros lugares dispersos van a tener otra información genética. Entonces, como ven, interesante esta mirada, ¿no? El paisaje, las comunidades, los organismos, conocerlos bien en detalle, que sobre eso nos falta mucho, y hasta llegar aquí a estos niveles más detallados. Quizás el nivel que mejor conocemos es el de los individuos, porque ¿qué hacemos? Las instituciones hacen unos términos de referencia, contratan la restauración, viene aquí el contratista y va y planta según lo que se estableció allí. Pero a veces no existen las especies que realmente serían estratégicas para esos sitios, sino lo que dispone el vivero. Entonces, en lugares como Cerros Orientales, nos da un banco de semillas para poder tener viveros comunitarios que permitan representar más la diversidad que sea adecuada para esas tareas de restauración. Y no solo árboles, sino también arbustos. No solo arbustos, también las hierbas. No solo las hierbas, las lianas, las epífitas. ¿Ves? Entonces vamos a echarle una mirada sobre eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora o está así más claro, cierto? Bueno, entonces nos vamos a ir a buscar un lugar donde vemos un poco esta dinámica a nivel de comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí después de que esto era un pastizal homogéneo para las vacas hace 67 años que cumplimos ahora? Entonces sí vamos a ver la diferencia que hay. Estamos observando en este momento ya otro escenario de la dinámica de la vegetación. Observen su estructura vertical y la estructura horizontal. En la estructura vertical, ¿qué observamos? Que prácticamente hay un solo estrato, dominado por árboles de rápido crecimiento. Pero también observamos que es muy denso. Esa densidad se dio por un conjunto de especies oportunistas. Por ejemplo, está la curúa, que forma un crecimiento rápido, invasivo y puede llegar a cubrir el dosel. Y hay otras especies, como por ejemplo esta fucsia que está creciendo acá, también es muy invasiva. El cucharo se comporta en algunos momentos, este es un cucharo, se comporta en algunos momentos como muy denso y crece fácil y se regenera muy fácil. Entonces eso nos ha formado un dosel aproximadamente entre los 2 metros, o sí, más o menos 2 metros hasta los 5, 7 metros de altura, muy denso. Entonces es interesante observar en nuestros bosquecitos de referencia, cuando vamos a hacer actividades de restauración, qué es lo que tenemos de referente. Si encuentran algo así como esto, puede ser un rastrojo secundario de especies colonizadoras, pues da una idea, pero no es la muestra representativa del bosque original. Y en estos tiempos a veces es difícil encontrar en un contexto periurbano esas muestras representativas. Algunos lo han llamado como bosques de referencia, pero es importantísimo. Cualquier rastrojito, cualquier espacio que tenga vegetación natural, es importante ir allí, identificar las especies de hierbas, de arbustos. No hay árboles, pero pueden haber hierbas y arbustos interesantes. Y si hay un bosquecito mejor estructurado, también aporta elementos para poderlos buscar. Y puede ocurrir que los viveros no los tienen. Entonces nos toca buscar dentro de eso disponible qué elementos podrían reemplazar el comportamiento de lo que estamos observando en algún ambiente de referencia. Es difícil, pero una vez que empieza como a leer esas dinámicas, va comprendiendo
cómo actuar. Entonces, hablábamos de la estructura vertical, que básicamente aquí solo es un estrato dominante, bajo, pero muy denso. Y la estructura horizontal nos permite ver una densidad también alta, distantes 2 metros. Mucho de lo que están observando acá no fue plantado. Algunos elementos sí, pero después se dejó abandonar eso durante más o menos unos 10 años, y lo que observamos ahora es la colonización de muchas de las especies que fueron dispersando sus semillas. Los dispersores aquí, principalmente las mirlas, y en época de migración de aves llegan otras especies frugívoras que contribuyen a esa dispersión. Entonces vamos a entrar un poquito aquí para contemplar otro factor importante, el dosel, cómo es. Entonces un dosel tan denso como este, pues nos genera un estrato bajo muy pobre, así sea que no esté colonizado ni siquiera por las especies exóticas introducidas que pueden ser invasivas y aprovechan como oportunistas estos escenarios. Entonces, entremos un poco, nos vamos a salir de aquí, de este ambiente, vamos a caminar aquí, nos distribuimos aquí en este corredorcito, porfa. Si miramos el dosel, observen, vea, ¿qué tenemos acá? ¿Alguien lo conoce? ¿Ve? Es difícil hasta identificarlo, pero el tallito con sus nudos y esta corteza así, sí, un trompeto. Aquí está, vea, aquí este tiene las hojitas más fáciles, un trompeto. Mire, una especie tan pionera, sí, vea todo lo que ha tenido que desarrollarse para luchar por esa deficiencia de luz. ¿Qué más tenemos? Hay una vegetación que ya es parte del pasado, como esto que está acá, que ya está muerto. Mira esto. Entonces muchos elementos, los primeros colonizadores ya han muerto, y algunos tunos como ese que se ve allá ya son un poquito más tardíos. Junto con los cucharos ya empiezan a dominar ese dosel. Observen el tamaño del tallo, la forma como se densifica, también va hacia el dosel. Más árboles muertos. ¿Son importantes los árboles muertos en pie? ¿Sí? ¿Por qué? Perchas para aves, puede ser. Carpinteros. Esto tiene mucha fauna aquí para los insectívoros y aprovechan esto. Pero al final también es materia orgánica en pie, un poquito más fuerte y se me cae el arbolito. Pero es importante estos elementos. Y observen acá esto. ¿Qué es? Miren su forma. Una enredadera, un bejuco. Mire, incluso ya ha empezado a morir también. Pero vean el tamaño, para que un bejuco con esas características, ¿sí? Probablemente algunos curubos alcanzan este tipo de enredos, observen allí. Ahora, es bueno para el bosque en una tarea de restauración. Esto que llega, ¿lo podemos manejar? ¿O debemos dejar que la naturaleza siga su curso? ¿O podemos de alguna manera asistir el proceso y tener ojo para decir, no, esto me está causando aquí un daño, entre comillas, ¿no? La naturaleza sabe lo que hace. En algún momento cubre esto, tiene un dosel cerrado, pero cumple su ciclo de vida y aporta materia orgánica. Hay cambios en el tren de luz. Hay algo interesante con la luz, que es precisamente eso en restauración, el tren de luz. Cómo la luz se va moviendo y va disparando estímulos en el suelo. Estímulos para el banco de semillas y para otras especies que son tolerantes a esas condiciones. Y observen acá. Este chorro de luz tan poderoso, hay unos trabajos en la isla de Barro Colorado de hace tiempo que hablan un poquito de cómo el tren de luz empieza a generar dinámicas de la vegetación que está aquí.
pero como aquí comentábamos al inicio, sufrió algo de pérdida de memoria, entonces no tenemos el banco de semillas porque muchos años, lo que ha pasado incluso en la ronda del río Bogotá, ya no tiene los bosques típicos de alisos, que son típicos de la ronda del río Bogotá, pero están en la Conejera, en el humedal La Conejera, aún se conservan unos bosquecitos de alisos muy valiosos, y en la hacienda La Mercedes, que está ahí arribita, hay también otra fuente importante de esa vegetación original que se perdió ya en la mayor parte del río. Entonces, como restauradores, podemos ir al sitio, observar esa estructura, observar la composición, hacer el estudio florístico, tener la identificación científica, o si no son científicos como tales, sino conocedores, sabedores de la comunidad, pues saben que el trompeto es una especie colonizadora, que los tunos, los arrayanes, y empiezan a trabajar con la observación de ese ambiente. Entonces, observen esto que ha ocurrido acá. Miren esto que está aquí. Es una palma. Hay unos trabajos interesantes que hizo el profesor Eduardo Barrera, no sé si alguien lo llegó a conocer. Se publicaron en la revista Pérez Arbelaesia y ahí se describen varias plántulas del bosque andino. Esto que está ocurriendo es muy interesante, no es lo que pase acá, sino en nuestra tarea de trabajar en el hábitat natural y en procesos de restauración. Identificar si hay plántulas, si esas plántulas corresponden a lo que queremos facilitar, y si requiere, por ejemplo, de hacer una liberación para generar más luz, porque de pronto no tienen las condiciones y se va a demorar mucho más. Esto, por lo menos, este tamaño quiere decir que lleva aquí unos 2 años como plántula, ¿sí? Son como unos 9 meses que tarda en germinar aproximadamente. Los trabajos de restauración de una vez se lanzan con una cantidad de especies que son más tardías. Y a veces uno ve en los proyectos de restauración, las ve luego quemadas por las heladas o que no sobreviven a la sequía, pues porque no hicimos la buena selección por desconocimiento de la autoecología, es decir, de cómo se comportan, ¿sí? Qué características tienen, cuál es la demanda de luz o de suelo. Observemos primero, de nuevo, a pesar del tiempito que llevamos acá, pero concéntrense en el estar aquí y ahora, en sentir, aíslen el ruido de los carros, aíslen otras cosas que nos distraen y pensemos por ahora en este dosel. Una miradita hacia arriba nos puede llevar a que estamos en un bosque natural con apenas unos pequeños claros y la copa de los árboles meciéndose, tocándose entre sí. Observen cómo se abrazan un momentico cuando las empuja el viento y vuelve y se separan. Eso es interesante porque permite esos chorros de luz y genera como una competencia que tiene cierto límite entre las copas de los árboles. Es sorprendente cómo en el jardín botánico, que estamos a 2.600 metros de altitud, hay especies que vienen de altitudes hasta 1.000 metros más baja y aquí han tenido un desarrollo que supera los 10 metros de altura. Yo le coloco más o menos casi, algunos individuos tienen casi unos 20 metros de altura, como es el laurel que está allá, ¿sí? Observen este árbol con esa corteza así súper rugosa. Afuera lo vamos a ver muy abierto, muy amplio, una escalonia péndula, ¿sí? Ese le dicen loqueto porque crece muy rápido, pero aquí alcanza los 10 metros de altura, obsérvenlo, ¿sí? Aún así están creciendo otros árboles que van a ser más tardíos, como este roble que tenemos acá, el Quercus humboldti, ¿sí? Que es una especie ya más primaria, que quizás va a reemplazar a esas secundarias tardías, que son como esos higuerones, o como es este que le acabo de mencionar, la escalonia péndula, o los tunos, como este que tenemos aquí encima de nosotros, este tuno. Aquí hay otro, este que está creciendo acá, es otro ficus,
otro de estos árboles secundarios un poco tardíos. Entonces, la estructura vertical ya se nos subió hasta los 20 metros de altura y tenemos un dosel que arranca más o menos entre los 8 metros de altura, ahí para arriba. Pero luego viene en la estructura vertical otra capita que es el sotobosque, que es esta parte baja que más o menos está entre los 2 metros y los 6, 8 metros de altura. Es un bosquecito que se está formando en ese nivel. ¿Y qué más observamos acá? Que hay un estrato herbáceo compuesto por helechos, por aráceas, por diferentes clases de anturios, y ahí replicar en cualquier lugar de estos escenarios si seguimos esas dinámicas que les he mostrado. Un conjunto de especies guerreras, secundarias, colonizadoras de rápido crecimiento, con introducción de especies más tardías, más leñosas, hasta que tenemos escenarios como estos en un manejo en el tiempo. Vamos a buscar el último punto, que es donde queremos hablar del suelo y sus organismos, porque no es solo lo que tenemos aquí arriba y sus especies, sino qué es lo que pasa abajo en el suelo. En este caso es interesante la observación, eso es importante siempre que vayamos, antes de empezar actividades de restauración, tenemos que observar. Hemos perdido a veces como ese sentido de la observación y echamos unas carretas, o incluso aquí dentro de la misma guianza del jardín a veces vamos como enfocados y no hacemos una observación detallada de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué le faltaría a esto? Una vez que la semilla es dispersada por el viento, sus pelitos logran anclarla de alguna manera, ¿qué le falta para que tenga una germinación exitosa? Humedad. Y aquí en este ambiente es un poquito seco con relación al ambiente de su origen, que es más nublado. Sí, estas son bromeliáceas, requieren ambientes bastante húmedos, tienen una estructura para acumular agua, etc. No quiero entrar en detalles, pero sí en ese fenómeno de cómo aquí vemos la estrategia de una bromelia muy exitosa, pero así como han crecido estos musguitos acá, la bromelia a futuro va a necesitar esa humedad. Y lo que tenemos ahora en agosto es verano, y quizás ahorita en el siguiente pico de lluvias, septiembre, octubre, noviembre, sería interesante ver de esto si lograron algunos individuos anclarse. Entonces, la dispersión exitosa. Buscar un sitio seguro, probablemente este árbol ya es maduro y le va a ofrecer un buen soporte. Que tenga una germinación exitosa depende de las otras condiciones. Luego, escapar a los predadores, porque pues no todas van a tener oportunidad de desarrollarse. Y luego, crecer y encontrar los polinizadores adecuados
¿sí? Generalmente las bromelias tienen unos colibríes que le trabajan bastante y otras especies, posiblemente algunos abejorros también puedan interactuar ahí. Entonces, gracias aquí por el aporte. ¿Alguien más quiere aportar sobre esta observación? Y nos dirigimos luego hacia el sitio final. Aquí se han podido introducir varias especies y eso nos coloca en un contexto de restauración de cómo llegamos en sitios que han sido disturbados, pero que podemos llevar especies críticas para hacer el seguimiento. Entonces aquí, si alguien más quiere complementar, si quiere agregar algo sobre esto. Bueno, hace poquito estaban produciendo frutos, ¿no? Botones, sí. Demoran bastante tiempo en producir, sí. como 6 meses. Ahí hay uno, ahí hay otro. Y hace poquito habían aquí 4 bajitos, ya veo que los cortaron. Sí. Como, y eran varios, este está produciendo como unos bien. 6. Sí. Hay otra cosa interesante. ¿Qué observan allá atrás? Veámoslo porque igual si no tenemos tiempo. Porque eso ocurre en restauración también. Alguien decide plantar un grupo. ¿Por qué esto no es exitoso en restauración? Así, supongan que estamos ahí. Si llegamos a eso. Se contrató a fulano de tal, hizo la restauración y mire, después de más o menos unos 30, 40 años, tenemos una buena restauración. Vean los árboles, todos están muy bonitos, bien plantaditos. ¿Y de qué se trata? Del rey de la montaña, el pino romerón, ¿ya? El Decusocarpus rospigliosi, una madera muy buena, muy fina. Esta especie tiene algo adicional, tiene machos y hembras, dioica. Hay árboles masculinos y árboles femeninos. Y también tiene un síndrome de dispersión bastante complejo, principalmente por murciélagos, por guácharos, en donde existe, y entonces en su hábitat natural ya también está desapareciendo. Una madera extraordinaria para instrumentos musicales y todas las bondades que ustedes quieran, pero además mire lo extraordinario que es, y puede alcanzar, he visto individuos, no los puedo ni abrazar, del tamaño, del diámetro. Esto aquí se hizo un ensayo porque se quería tener como un banco de semillas, pero de semillas poco, no sé qué sucede, tal vez el clima o algo sucede, pero no producen suficientes semillas. Es una de las actividades que en el pasado se usaba mucho desde la ingeniería forestal, que lideraba muchos procesos de restauración, sin pretender demeritar pues, la ingeniería forestal, sino el enfoque que traemos desde esa época donde colocábamos como plantaciones homogéneas para hacer trabajos que ahora se llaman restauración. Antes tampoco se hablaba de restauración, ¿ya? Eso es más reciente, unos 20 años para acá. Antes hablábamos como de regeneración natural, de reforestación. Ahora estamos, suponiendo que estamos en su hábitat natural, no estamos ni colocando un bosque natural, sino que estamos colocando es una plantación. Tampoco estamos dinamizando procesos en la naturaleza. Quizás esto, si estuviera por allá en una montaña, estaría lleno de cosas aquí en el sotobosque. Pero tenemos, para concluir este sector que es muy enriquecedor, tenemos un área donde están los magnolios y eso nos lleva a pensar qué sucede con la restauración cuando tenemos especies críticas, ¿sí? Amenazadas de extinción y que debemos trabajar para recuperarlas. O especies también que tienen interacciones biológicas muy complejas y que son individuos femeninos y masculinos separados, que no los podemos reconocer de plántula tampoco. ¿Quién va a ser femenino, quién va a ser masculino? De pronto más adelante podemos ver la diferencia porque creo que hay unos que están dando conos y han fructificado algunos. Estamos ahora en el borde de un humedal.
es el lago principal del jardín botánico, pero hemos dejado aquí un pequeño sector para que las plantas típicas de un humedal sigan su propia dinámica. A veces las políticas en torno a los humedales no dan como lineamientos sobre cómo se debería restaurar, pero ya hay un proceso muy largo de lucha de las mismas comunidades, de las organizaciones en torno a la recuperación de humedales. Y hay lecciones ya aprendidas muy interesantes que vale la pena revisar. Pero aquí en el jardín solo quiero mostrarles que cuando hablamos de la vegetación de un humedal hay que comprender qué es lo que sucede con la vegetación. Y un componente, así como ya hablamos del bosque, el dosel, su composición, aquí es al contrario. Tenemos diferentes formas de vida que se organizan en un mosaico y que llevan su dinámica. Desde el borde terrestre, de esa transición que es importante leerla para hacer actividades, lo que crece aquí en este borde no le va a crecer ni más arriba ni más abajo, porque hay un balance entre ese nivel freático que se mueve cada cierto tiempo. El nivel freático es cómo fluctúa el agua o la humedad intensa en el suelo. Y más abajo entonces se ubica en otro conjunto de plantas, como ese barbasco que tenemos allí, el botón de oro que está allá, o estos juncos, el Xenoplectus californicus, que es uno de los juncos claves. Quizás el más desarrollado es esa masa que ven allá, ¿sí? Ese juncal es muy valioso porque es de los hábitats claves, por ejemplo, para la monjita, para el cucarachero de pantano, el Cistotorus apollinari, y etcétera. Entonces, como que cada uno de esos parches es como un hábitat especial para ciertos tipos de fauna. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de intervenir este tipo de hábitats. Luego, tenemos un conjunto de praderas, en este caso, una pradera flotante de este botón de oro que está creciendo, y lo dejamos que avance y luego lo vamos como controlando para que no ocupe todo el espacio. Y hay otras plantas que se lanzan con sus tallos largos a formar esos espacios. Esto constituye otro hábitat para las tinguas y para otras aves que van a buscar allí sus alimentos. Entonces, este pedacito nos da una idea de, en las tareas de restauración, cómo configurar estos escenarios de acuerdo a lo que vimos allá. Lo podemos ver en la escala del paisaje, cómo es ese complejo de humedales, lo podemos ver en el nivel de comunidades, si esta comunidad de juncos o la comunidad de las praderas flotantes está bien representada, lo podemos ver al nivel de organismo, si ese junco está creciendo bien. Mire, parece que ahí en el puro borde se empezó a morir, pero ya está colonizando hacia adentro. ¿Sí observan? Quiere decir, nos está diciendo, mira, a mí me gusta un poquito más sedimento, más profundidad, y se está consolidando hacia adentro. Dejo ahí para seguir hacia el final. Dale. ¿En algún momento a largo plazo es posible que se pierda el espejo de agua? Sí, claro. Si lo dejamos, esto puede cubrir todo esto. Lo que queremos aquí es, como más desde un criterio pedagógico, mostrar la flora típica de un humedal, pero desde esta subdirección en este momento nuestro enfoque científico es también representar las comunidades en su dinámica. Entonces es diferente tener el sector de allá, que lo vamos a ver como un típico lago con unos lotos bonitos y de especies de flores, etc. Algunos prefieren también el lago de un espejo limpio con una fuente divina. No, aquí es mostrar y llevar ese mensaje de cómo es la estructura y el funcionamiento, que podríamos tardar mucho hablando nomás de eso, además de la parte acuática y sus invertebrados, etc. Entonces tenemos un parchecito interesante del junco, el Xenoplectus californicus, y de la tifa latifolia que tenemos allá al fondo formando parches. Si dejáramos eso solo, incluso esa tifa es más agresiva y es más invasiva. Entonces, si ustedes van al humedal de, ¿cómo se llama? El del lago. Sí,
el que está aquí, él tiene unos parches enormes de ocupación de esa tifa. Vamos a acercarnos hacia esa tifa. Este barbasco que está aquí, un Polygonum, no recuerdo la especie, está creciendo muy bien, puede incluso ser más invasivo, y esta tifa la tenemos controlada, reducida a un pequeño parche, pues porque ya podría ocupar en pocos años todo esto, pero ese no es el objetivo, ¿no? Tenemos esos parchecitos. Aquí han llegado varias especies de garzas. Nuestros amigos pajareros, si quieren mencionar las especies de garzas que llegan acá, butorides, más las tinguas, etc. Interesante es solo que se lleven como ese tip pequeñito, que lo encontramos aquí, para pensar en procesos de restauración de humedales que se viene ahora de importancia. Es decir, hay un cambio de gobierno que quiere promover cosas de conservar y de manejar la naturaleza, y ahí hay posibilidades a futuro en las políticas de la corporación para ver cómo se restauran los ecosistemas que tenemos alterados. En un lago natural, ¿cómo se evita que se pierda el espejo por sí solo? Si es un lago natural, tiene el sustrato adecuado para mantener su nivel de agua y va a fluctuar. Uno mira el humedal de Tibanica y Tibanica llega a momentos en que se secó, pero son humedales estacionales pulsantes. Es importante tener en cuenta esos pulsos climáticos. No es que hay que mantenerlos llenos, sino que esos pulsos de épocas muy llenos y épocas muy bajas son claves para hablar de restauración de este tipo de ecosistemas. Si usted no conoce bien cómo fluctúan esos niveles, no va a poder hacer una buena tarea de restauración de estos ecosistemas acuáticos, porque las especies son muy sensibles. Allí nuestro amigo el Scirpus californicus nos está diciendo, mire, yo no crezco muy bien aquí en esto tan seco y me voy a meter más a donde me gusta. Y tenemos que leer eso para cada una de las especies que queremos trabajar. Entonces, este espacio es interesante. Ahora, si ustedes están haciendo ese proceso en algún humedal, pues hay que ver también cuál es la fauna que se registra en ese lugar, porque uno puede consolidar parches grandes o parches más pequeños, o colocar barreras, o colocar algunas cosas que podríamos ver más adelante para que no se expanda, porque el mantenimiento también es costoso. Es decir, estar sacando periódicamente esto, y aquí no hay especies invasoras como el buchón típico, que eso sí arrasa con todo. Entonces solo quería dejarles ese pequeño aporte en el contexto de restauración ecológica para seguir a buscar nuestro fondo del suelo. ¿Cómo le llevamos ese mensaje a la comunidad? Que lo que queremos es partir desde acá, desde esta fase, ¿sí?, de arbolitos secundarios, para llegar en el tiempo con unos arbolitos pioneros, los yarumos, los alisos y otras especies de rápido crecimiento, o este que es típico de Bogotá, pero vea, él crece solito o invade, hasta llegar aquí a configurar estas estructuras más complejas. Entonces, frente a eso está lo siguiente: muchos procesos de restauración se echan a perder porque tampoco se cuidan. Entraron las vacas del vecino que ni sabía, o que de pronto dijo, no, a mí no me avisaron, el pastal está bonito, ahí puse mis terneros a pastar, y se comieron todo. He visto situaciones de restauración muy costosa y de miles de árboles que se plantaron donde el curí, lo conocen, pequeñito, los humedales tienen muchos curís, pero se comieron todos los árboles, y los que no se los comieron los anillaban. ¿Por qué? ¿Qué pudo llevar? ¿Por qué el que hizo ese proceso de restauración no observó que estaban los curís? Y eso es fácil ver, estaban las madrigueras por todos lados. Pero frente a esos procesos de restauración es importante observar esas situaciones. Y los curís acabaron con la inversión, con las plántulas, y obligaron al contratista a volver a rehacer el proceso. De nada sirve, porque si no se protege cada individuo, y a pesar de que le colocaban malla, el curí hacía su cuevita y se le metía
y anillaba el árbol. ¿Por qué hace eso? El curí es de praderas abiertas y él le interesa es mantener su pradera abierta, no mantener un bosque cerrado donde no crecen sus pastos. Entonces ahí hay otras cosas que no quiero alargarme. Otra situación interesante es los venados. Entonces hicieron un proceso de restauración, pero el venado, que es típico nuestro también, el Odocoilus virginianus y otras especies, pues empezaron también a ramonear, a dañar los cogollos de algunos arbolitos que se plantaron y que les pareció delicioso. Entonces, frente a esas cosas, hay que pensarse cómo va ese tema de protección, pero también que arranca desde acá, seguramente si hubiesen hablado con la comunidad, con los campesinos, les habrían dicho, no pierda el tiempo ahí porque vea, esos animales se comen todo. ¿Listo? Entonces, esto ya nos plantea un resumen, unas dinámicas de lo que hemos visto, y vamos a buscar otro sitio, otra cartelera que hay por allí que nos muestra eso que está observando allá nuestro amigo. Esa especie que está ahí es un hijo del pino romerón, ¿ya? Que es muy raro, pero quiere decir que alguien se está comiendo esa semillota y lo trae acá. Realmente una síntesis muy bonita, porque esto lo dibujé cuando estaba en la tesis de pregrado allá en los Cerros Orientales, y tuve la suerte que donde hice el perfil de suelo había hasta una salamandra típica de aquí. Aquí está la salamandra, habían cuevas de ratones. Entonces, algo interesante que desconocemos a veces es cómo es el suelo del lugar donde queremos hacer la restauración. A veces se planta y no hay ni un análisis de suelo, eso es arcilloso, tiene un buen, ¿cómo es el perfil? Entonces es interesante que ese perfil de suelo es complejo y podemos tener desde suelos como estos típicos suelos de los encenillales o de los bosques de roble, que tienen un capote así enorme de materia orgánica, y encima de ese capote viene ya una capa de musgos, de diversas especies de musgos, y es como la salacuna que está esperando las semillas para que crezcan ahí en un ambiente adecuado. Pero mirando un poco más hacia abajo, esos suelos orgánicos tienen una vida enorme. Tienen roedores, salamandras y otro tipo de fauna, como detallo aquí en este punto, ¿sí? Que están asociadas a ese ambiente. Y el suelo no es igual en la superficie que en lo profundo. A medida que profundizamos, por eso se habla de un perfil del suelo. Desde un suelo superior, muy orgánico, en nuestros bosques de clima frío, como es muy frío, la materia orgánica se descompone lentamente, mientras que en un suelo cálido de la Amazonía las temperaturas cogen y se queda uno ahí quieto y se empieza a descomponer. Entonces son procesos mediados por la temperatura y por los microorganismos. Entonces aquí vemos este manto orgánico, vemos un horizonte B más negro, más rico en minerales, donde llegan las raíces más profundas, y luego encontramos el material parental, la roca. A veces son materiales arcillosos, a veces tienen diferente origen geológico, pero hay una dinámica entre formación de suelo hacia arriba, porque la roca también se va descomponiendo con el tiempo, y formación de suelo hacia abajo, porque toda esta materia orgánica está aportando minerales, insumos que van a ser transformados por todos estos organismos del suelo. Entonces, la fauna del suelo y la microflora, hongos descomponedores, micorrizas, algas, juegan un papel primordial en la transformación de la materia orgánica. Entonces, todo esto que está acá va a sufrir un proceso de transformación. Pero cuando estamos en un sitio disturbado, por ejemplo, si a alguien le toca restaurar una cantera, tenemos roca, no hay suelo. Y entonces hay gente que se atreve a plantar arbolitos haciendo un hueco en esas zonas de cantera y ni siquiera hay un protosuelo. Y entonces al suelo le debemos la vida de este planeta, porque en cierta forma él permite estructurar toda la vegetación que tenemos y participan diferentes organismos, desde una microfauna que arranca desde los protozoos, los tardígrados, los ácaros,
o una mesofauna que ya uno la ve por aquí, uno escarba acá y ya empieza a ver algunos animalitos. Podemos hacer el ejercicio, pero quiero llevarlos al robledal, no aquí. Los nemátodos, los colémbolos, los pseudoescorpiones, que son muy frecuentes acá también, o la macrofauna, ya son organismos más desarrolladitos. Hay una fauna importante desde este nivel microfauna hasta el nivel de mamíferos que actúan en estos procesos de transformación del suelo. Y ahora, esto se origina, toda esta materia orgánica en la superficie se origina a partir de lo que tenemos arriba, del tipo de bosque. Es diferente una acumulación de materia orgánica de un bosque de pinos o de un bosque de eucaliptos, con sus resinas y con sus sustancias químicas tan especiales que tienen, a un bosque natural con especies nativas que tienen una fauna, una microfauna asociada que ha evolucionado con estos ecosistemas y que genera estos cambios que hay acá. Y todo esto va a depender de las relaciones con el clima, la estacionalidad, las lluvias y también, mire el pajarito aquí con sus dispersores, la entrada de banco de semillas. Entonces aquí ya podemos ver algunos casos de esa entrada de semillas, aunque no vemos grandes dispersores, no vemos grandes mamíferos trabajando acá, pero aquí nos muestra en síntesis ese aspecto que es muy valioso. Algo crítico es que lo primero que pierden estos ecosistemas transformados por nuestras actividades, pues es el suelo. Y con el suelo pues se va toda esta biota edáfica, ¿sí se llama? Una biota edáfica, que parte desde esos microorganismos, desde esos hongos, hasta los grandes animales. Y depende también de lo que estamos alimentando por arriba estos suelos. Entonces hay especies que son muy frondosas, es decir, hay algunas especies de árboles que producen mucha hojarasca y rápidamente contribuyen a la materia orgánica. Eso es importante, por ejemplo el arboloco, ¿no? Se siembra un arboloco asociado a otras especies pioneras en una ronda de un río y rápidamente empieza a transformar el suelo con aporte de materia orgánica. Vamos a darle una última miradita a una estructura ya de máxima madurez, quizás de los bosques más antiguos que hay acá, que es el robledal. Y ahí podemos como observar y reflexionar ya para cierre qué les ha parecido, cuál ha sido la sensación, etc. Estamos en uno de los bosques de estructura más madura y más desarrollados que tiene el jardín, que es el bosque de robles, donde hay una especie dominante que es el Quercus humboldti, pero se han introducido otros robles como ese que tiene aquí atrás de cámara, que es el Trigonobalanus o ahora Colombobalanus excelsa, el roble negro, o una especie en estado, puede ser en estado ya amenazada de extinción, tal vez vulnerable, no sé si ya pasaron a crítico, pero es una especie amenazada de extinción. Hemos introducido algunas palmas que hacen parte de este sotobosque. El bosque de robles forma unos bosques homogéneos dominantes, es decir, casi hay lugares donde solo hay roble arriba y abajo hojarasca y uno que otro helechos por ahí densos, pero es una especie muy dominante. Y hay lugares como en Arcabuco o allí nomás bajando a Pedro Palo, el robledal puede bajar casi como hasta los 1800 metros de altitud y subir casi hasta los 3000 metros. En la cordillera central sube casi a 3500 metros, esos robledales son enormes y son mucho más diversos, tal vez por la humedad, hay más diversidad de epífitas, hay más diversidad en los estratos herbáceos. Y aquí, si observan hacia arriba, pues ven un dosel denso, más o menos unos 20 metros de altura. Observen esta forma que tenemos al fondo,
cómo se estrechan las copas, y hay otros árboles que empiezan a compartir ese dosel. En algunos lugares uno pensaría si coloca una densidad alta de robles por esa misma característica. A pesar de ser una especie nativa, pues ya saben que forma un bosque denso y que a futuro va a tener una hojarasca dominante y que no va a tener esa diversidad muy grande, comparada como si lo coloca más entremezclado, ¿no? Cedros, nogales, alisos, arrayanes, etcétera, que son típicos de este ámbito, de este territorio. ¿Qué más les puedo comentar sobre esto? Que puede tener alrededor de unos 30 a 40 años los más antiguos, y que hacia futuro lo que sigue ahora es enriquecerlo en lianas, en epífitas y en algunos elementos herbáceos. Por ejemplo, allá, observen al fondo, se introdujo unas hierbas y han podido dar otro aspecto, y eso se puede lograr más adelante. Aún así, si ustedes observan aquí el piso, no hay mayor densidad de plántulas, pero sí hay otros lugares. Vamos a ir a ese punto que está allá. Podemos observar algunas plantas que están en regeneración natural. Observen, ahí lo tienen a la mano. Quizás cuando ya salgan de acá ya no van a tener más un suelo como este a la mano. Observen cómo es la superficie. ¿Qué tenemos en la superficie? Unas hojas que identifica fácilmente, ¿cierto? Ya uno, si conoce, ya dice, esta es la hoja del roble. Y ni siquiera, algunas podrían estar mordidas un poco por herbivoría. Pero si miran un poquito más abajo de esas hojas enteras, ¿qué observamos? Ya no puede identificar una hoja entera, ¿sí? Mire, a ver, los veo haciendo ese ejercicio. Observen. A ver, después miran el celular. Observen ahí en la superficie. ¿Qué sucede? Son pedacitos de más o menos 1 centímetro, menos de 1 centímetro, pero no los puede uno identificar. Y empiezan a estar ya como más oscuros porque ya están sufriendo un proceso de descomposición. ¿Listo? Este es otro nivel de ese horizonte orgánico. Vamos un poquito más abajo, escarben un poquitico más abajo y ya aparecen las primeras raíces. No sé si alguien encontró otra cosa diferente. ¿Una lombriz? Eso, una lombriz interesante. A ver, ¿qué más podemos observar? Hongos, que ya está tan molida la materia orgánica que no puede diferenciar las hojas. Ya la actividad de los microorganismos han hecho un buen trabajo y tenemos allí. ¿Qué más se puede apreciar? Las raíces. Observen las raíces, son muy finitas, delgadas. Si observan una raíz, lleva raíces secundarias, raíces terciarias, hasta llegar a las raicillas más finas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque les permite mayor superficie para captar los nutrientes. ¿Y eso cómo se hace? A través de las micorrizas. ¿Y qué son las micorrizas? Son hongos que están asociados con las raíces de las plantas para aumentar su eficiencia en la captación de nutrientes. Buena parte de la biomasa que existe en la Amazonía, es decir, esa selva se sostiene principalmente por la actividad de las micorrizas. Cae una hoja y rápidamente tienen la boca abierta ya para comérsela y transformar esos nutrientes y llevarlos al árbol. Entonces, toda esa biomasa no se sostiene tanto como aquí arriba con acumulación, sino con translocación, llamémoslo más como transformación rápida por las micorrizas y a llevarlas al árbol, y vuelta otra vez esa biomasa recircula rápidamente. Por eso cuando se talan esas selvas, el daño es muy grande y el disturbio es tan fuerte que eso se convierte en sabanas o en potreros difíciles de restaurar. Entonces, restaurar un ambiente amazónico
o un manglar, o un páramo, o un bosque andino, cada uno tiene sus condiciones y debemos saber leer esa naturaleza que queda por ahí, que nos muestre un poquito qué es lo que hay, cómo es su estructura, qué elementos tiene, para poder empezar a trabajar. Como les comentaba al inicio, esto aquí cumplió 67 años, eran potreros de Kikuyo y estamos ahora en un bosque, escuchando aquí la avenida 53, escuchando los aviones, escuchando los carros. Estamos en un contexto de la matriz urbana, pero tenemos un bosque, escúchenlo, escúchenlo. ¿Sí escuchan el viento? Hagan conciencia, cierren los ojos, cerrémoslo un momentico. El poder estar y ser uno con este espacio es algo muy valioso que nos sana, nos produce sensaciones muy valiosas y nos deja también un aprendizaje muy grande. Ese aprendizaje quiero yo desear que haya aportado en este breve tiempo y que sigan entusiasmados por apreciar la naturaleza desde otra visión, desde otras dinámicas. Si hay alguna pregunta... Digamos, si el suelo pierde sus propiedades, ¿se puede recuperar o ya...? Creo que la única empresa que ha podido hacer un buen suelo tiene más de millones de años. Es la naturaleza. Nadie sabe hacer suelos como lo hace la naturaleza. Y el suelo ya vimos lo complejo que es. No es solo tierra negra, sino que ahí en un gramito de suelo hay una vida de microorganismos y en una estructura de un suelo hay una vida más compleja que puede incluir organismos mucho más desarrollados. Entonces, claro, perder el suelo es perder buena parte de la sustentabilidad de la vida, porque nos toca ya rehacer ese sustrato, pero lo que producimos es eso, compost, podemos producir un buen compost, enriquecerlo también con microorganismos y tener actividades de restauración sobre ese suelo compostado y sobre insumos o aportes con nutrientes y de micorrizas para que los arbolitos puedan crecer. Ahora, venimos como de una escuela donde estamos enfocados en los árboles sembrados en un plateo casi desértico, arbolito por arbolito, pero la naturaleza yo he observado que no siembra arbolito por arbolito. Si ustedes miran los parches en la naturaleza o cuando vayan al páramo o al bosque altoandino, ustedes ven como parches, como pequeños grupos, donde están creciendo todos juntos en unas distancias muy cortas diferentes especies. Y en torno a eso, como ese efecto nodriza de que unas van protegiendo a las otras, ahí están creciendo todo un proceso que se hace complejo. Entonces, pues eso nos da para hablar mucho más, pero dejo ahí para concluir que hay unas técnicas de restauración que deben ser ajustadas y según el tipo de ecosistema que estemos abordando y el trabajo con las comunidades, que ahí hay muchos sabedores de esos procesos y del conocimiento de las plantas. Te habla con cualquier campesino que lleve años de estar en un territorio y le habla maravillas de cada arbolito, ¿ya? Y nosotros como técnicos podemos llegar allá y aprender y poner en práctica esos aprendizajes. ¿Qué otra pregunta tenemos? No pregunta, quizás un comentario. Comentarios. Que estamos en el decenio de la restauración. Sí. 2000, desde 2020 hasta el 2029. 30. A nivel mundial, la FAO, la ONU, diferentes organizaciones a nivel de conservación, pero a nivel de investigación, están realizando acciones en todo el mundo. En el caso de Colombia, tiene mucho que ver con la pregunta de Paola. En Colombia se estima que estamos entre el 3 al 4% de suelos que se han perdido y que están comenzando procesos de desertificación. Es cierto, la Tatacoa era un bosque seco, que se volvió un desierto de forma artificial a través de
ese tipo de procesos. También el segundo, y lo menciona David, es la importancia de la gente. Los procesos de conservación son eficientes, son efectivos cuando tienen el acompañamiento de la gente. Es necesario y para mí es mucho más que importante porque hace que a nivel general sea mantenido en el tiempo, pero que también las personas se apropien de ese tipo de proyectos y procesos. Y un comentario final, igual a través de toda la charla, fue cada sitio, cada ecosistema, cada zona tiene su dinámica y hay que aprender a leerlas. El gobierno actual lo que hizo fue sembrar árboles por todos lados, pero sin un acompañamiento, sin un tema de monitoreo. El monitoreo es clave también, pero es clave también la participación de la gente, no sembrar por sembrar. Y hay diferentes tipos de procesos. Primero se hace recuperación, rehabilitación, restauración, que es la fase final de todo este proceso que se realiza. Bien, con motivo de esa celebración de la década de la restauración, vamos a sacar un número de la revista Pérez Arbela Esia dedicado a la restauración ecológica. Espero que salga más o menos como en un mes o 2 meses. Y hemos invitado a algunos especialistas, a los más conocidos, a Orlando Vargas, a Ignacio Barrera, a Wilson Ramírez, a Zoraida Fajardo, Zoraida Calle, etc. Y hay otros investigadores, a William Vargas, que tienen unos modelos de trabajo con comunidades muy valiosos. Y a finales de año quizás vamos a tener como un foro en torno a la restauración. De modo que ahí están invitados para que sigan creciendo en esta temática y si no es su campo, por lo menos dan una mirada para ayudar a otros a construir mejor esto. Ari, me gustaría escucharlo desde su reflexión, esto que hemos hecho. Pues más que una reflexión, uno ya la ha llevado internamente, interiormente, cuando uno hace esta clase de actividades y en primer lugar observa uno la maravilloso que es, así sea invasora, así sea nativa, así sea endémica, no interesa, ve uno la importancia de la planta, del ser como tal. Y hoy hemos visto que hay programas, y eso es lo que he escuchado, procesos, proyectos, pensamientos, objetivos de restauración. Y muy bien, me parece perfecto que la ciencia, que la gente trabaje eso, pero pienso que esa debe estar llevada a la restauración del ser humano. Para mí debe estar seguido porque podemos hacer restauraciones con un berraco, pero si no cambiamos nosotros, pues va a haber el otro que debe echar la basura, va a haber el empresario que quiere tapar un humedal porque quiere hacer casas. Entonces ahí es donde yo digo, sí, que se generan y es muy bacano, generemos propuestas de restauración, siembra, llamémoslo como se llame, bien, bacano. Pero ¿qué hacemos con la otra parte que es lo más importante? Mire, para mí sí, los problemas, hay árboles que están desapareciendo porque son seres de la naturaleza, pájaros, árboles, ríos, todo, pero es que el problema somos nosotros. Si centramos todo esto en problemas de la naturaleza, hay un solo ser, una especie en la naturaleza que está llevando todo lo contrario. Y ese ser somos nosotros. O sea, sí, estos pueden estar en peligro de extinción. Allá hay uno que tú dijiste que era la riqueza que ya acá no es un emblema. Sí, bien, hay que hacerle todo, pero pienso yo que esto cambia, es que si cambiamos nosotros. Es cierto, tenemos que sembrar, tenemos que volver, tenemos que hacer todo lo posible para eso, pero la siembra es de nosotros, la restauración es de nosotros, el poder hacer parte de esto. O sea, si no nos enseñan que nosotros los seres humanos hacemos parte de todo esto, que esto es un hermano, no es un árbol, que este es otro hermano, pues la relación va a ser distinta, ¿sí? Va a ser distinta si me enseñan que esto no simplemente solo sirve para sacarle petróleo, para sacarle el oro, ¿cierto? Para cortar la madera, ¿sí? Si eso es lo que yo digo, desafortunadamente, y me disculpan, eso lo enseñan en la universidad. Cuando entras a una academia donde dices, puedes sacarle el oro con todo el cuidado que sea, trabajes el petróleo, pero sé honesto, sé ecológico, pues pienso yo que ahí no está la cosa, ¿sí? La cosa es que nosotros sí tenemos que realmente asumir el papel
y generar el proceso de formación del humano, que eso es lo que, con el perdón, eso es lo que a veces no hablamos. Y hablamos de restaurar, me disculpa, y hablamos que se está acabando acá, y hablamos que allá, y no que esta es la última especie, y que estamos matando allá, y que tenemos que hacer lo que sea para eso, sí, perfecto, pero no hacemos lo importante que es nosotros como especie. Ahí está el cuento para mí. Sembrémonos, formémonos como especie, un ser humano que ame a la tierra, un ser humano que realmente saque, lo utilice, pero sea consciente, retribuya, ¿cierto? Un ser humano que realmente aprendamos a valorar esto donde estamos. Entonces yo personalmente, con el perdón, pienso que aquí la cosa es del ser humano, como especie. Sí. O sea, como especie, el problema como yo lo centro, no es la desaparición de no es la desaparición de aquello, no es el gran cambio climático. Sí son grandes, pero es que ese problema somos nosotros. Y si no hacemos esos procesos de formación desde pequeños, entonces ¿cómo vamos a aprender a querer la naturaleza? Bien. ¿Será solamente con los procesos de restauración? ¿Será solamente con los procesos de siembra que hacemos? No. Bien. Esos son, así como dice, así como esta tierra y este de acá vino de acá, y como este es un ser que crece, como nosotros decimos, él sabe qué es. Si él sabe qué es, para qué es, cómo se llama, para qué son sus pepas, qué pájaros vienen, a quién le sirve, y él salió de la tierra. Entonces nosotros también tenemos que comenzar pienso yo, a hacer más fuerte ese ¿cómo se dice? Cuando uno nace, la conexión. Eso, la conexión, el ombligo. Sí, eso es lo que no hace falta aquí. O sea, con el perdón podemos hablar de mucho. Podemos hablar de mucho. Pero Bien. mañana hay guerras. Y el otro problema es ese, que no hablamos de realmente, como estaba diciendo, somos humanos, sembrémonos como humanos y miremos a ver qué es lo que realmente necesitamos, abonos para ser buenos seres humanos. ¿Sí? Así como dijo, si para sembrar allá necesitamos saber qué es lo que se siembra, nosotros también tenemos que sembrarlos en esta y saber para qué sembrar. Bien, Ari. Saber qué es lo que podemos dar, qué es lo que es nuestro fruto, ¿sí? Qué es lo que hacemos constantemente. Así como este árbol da vida constantemente, nos da aire cada segundo, nosotros también tenemos que aprender a eso. Entonces yo radico en ese cuento de la restauración, del vivir bien, es que nosotros, el problema somos nosotros. ¿Cómo hacemos que nuestros niños, nuestros pequeños, nuestras semillas sean realmente los que crezcan con el amor a la tierra, los que crezcan con el amor, porque ese es el otro problema grande de la naturaleza, que nosotros nos matamos. O sea, nosotros nos matamos y eso para mí es muy grave, muy grave. Y eso parece que no fuese a veces problemas del medio ambiente, y sí, ese es el problema más grave que hay. Hacerle ver ese árbol no como un enemigo, porque la gente lo ve, ese es el invasor, sino como un amigo, pero que a la vez podemos como colaborar a que ese amigo también ayude a crecer a los nativos. Entonces no sé ahí cómo puede ser la visión o el concepto. La restauración se ha enfocado a recuperar la estructura, la diversidad, la composición, pero hay otros procesos donde ya no se mira tanto esas funciones. Por ejemplo, aquí yo puedo enfocarme solo en diversidad y quiero tener representado aquí la mayor diversidad de especies que acompañan este bosque, pero en otro lugar la rehabilitación puede estar enfocada, vamos a recuperar el suelo, y enfocamos todo el esfuerzo y toda la dinámica de las especies que ayuden a recuperar el suelo. O en otros casos podemos enfocarnos a la fauna. Necesitamos restaurar un espacio para que la fauna tenga recursos o tenga un tránsito o un corredor que le permita tener mejores interacciones. Y así, pues ya alargado el tiempo, yo quiero agradecerles mucho que me hayan acompañado, agradecerles. Siempre hay que agradecer aquí a la naturaleza por darnos esta oportunidad de disfrutar de lo que hace. Agradecer a cada uno de ustedes, a Ari, a las compañeras, a los compañeros, a todos. Y a nuestro cámara por su esfuerzo en captar nuestras emociones y estos instantes que hemos vivido tan bonitos. Muchas gracias. Gracias.